Ok, vamos a iniciar. Ay, ¿se está grabando? Imagino que sí. Ok, digamos. Bien, muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tocar la clase número 2 del curso de técnicas básicas de enfermería. Bueno, ya me conocen, soy la magíster Sonia Negreiros. El temario que vamos a desarrollar el día de hoy es sobre riesgos laborales en enfermería, ¿no? Ya habíamos hablado en la clase anterior sobre la definición de algunos términos, conceptos claves de enfermería. Ahora vamos a tocar el módulo número 2, que es la clase número 2 respecto a riesgos laborales de enfermería, ¿correcto? Dentro de los riesgos laborales de enfermería, vamos a tener en cuenta principalmente que nosotros como profesionales de la salud, sea pues en el nivel auxiliar, técnico o profesional, siempre vamos a estar expuestos a riesgos de diferentes formas, que ahora lo vamos a detallar más adelante, pero siempre vamos a nosotros estar en riesgo, ¿no? Entonces, ser consciente, conocer los riesgos, evaluar las circunstancias de trabajo y poder enfrentar esta situación, ¿no? Entendamos el lugar de trabajo como el establecimiento donde nos encontramos, ¿no? El puesto de trabajo es el perfil que ocupamos, ¿no? Entonces hay una diferencia entre lugar de trabajo y puesto de trabajo, ¿correcto? Entonces vamos a hablar sobre el tema del lugar de trabajo, ¿correcto? Bueno, es el centro donde se atiende principalmente a pacientes, ¿no? Y generalmente estos pacientes están pues con alguna condición de enfermedad o de agravante para su salud, algún accidente, ¿no? Que puede también llevar a infecciones nosocomiales, ¿correcto? Entonces, por eso es importante conocer los riesgos en el aspecto laboral que tienen que ver con el tema de elementos, con el tema del espacio, donde trabajamos, es adecuado o no, el tema de si los lugares donde estamos trabajando están adecuadamente diseñados para prestar servicios, ¿no? En cuanto al tema de infraestructura. Entonces, vamos a hablar de esos riesgos respecto al lugar de trabajo. En cuanto a los riesgos del lugar de trabajo, eh, generalmente, o lo que mayormente ocurre, y está pues reportado, ¿no? Y hay una evaluación mensual, hay un reporte mensual que hace el Departamento de Enfermería sobre los riesgos y las eventualidades en el campo laboral del profesional. Entonces, estos riesgos laborales pueden ser, pues, por golpes o cortes. En este aspecto, por ejemplo, lo que principalmente se puede evidenciar son las punciones, ¿no? Primero, bueno, en el orden de ideas que menciono, ¿no? Es cuando nosotros hacemos el transporte. Muchas veces podemos estar caminando y o no tenemos mucho espacio o estamos trasladando un objeto de un lugar a otro, podemos sufrir pues algún tipo de golpe o lesión, alguna contusión por la falta de distribución adecuada en el espacio, ¿no? Entonces, ese es el primer incidente que se reporta dentro del riesgo en el lugar de trabajo. Bueno, el otro punto son la utilización de materiales de cura. Aquí pues tenemos lo que es los insumos, las tijeras o cualquier insumo que podamos necesitar para hacer, por ejemplo, alguna curación o alguna limpieza al paciente. Estos pueden producirnos algún tipo de lesión, ¿no? En este caso, algún corte. Tenemos también los materiales de limpieza, las agujas, los bisturí, que generalmente pues la forma de descartarlos es inmediato, pero muchas veces es ahí también donde se produce pues los accidentes, ¿no? Se puede, después de poner una inyectable, se puede pues el personal asistencial lesionarse con la aguja, ¿no? Entonces corremos el riesgo de poder infectarnos con alguna enfermedad o con alguna patología. De igual forma, en el área
con el tema de los bisturí también sucede lo mismo, ¿no? Al momento de querer sacarlo del mango del bisturí, a veces no tenemos la técnica adecuada y nos podemos cortar. Entonces, el campo de enfermería es bastante amplio, ¿no? Entonces, sí es importante que conozcamos nuestro centro de trabajo, delimitemos nuestra área de transporte que vamos a realizar para que nosotros podamos tener en consideración si tenemos o si vamos a ser propensos a algún tipo de lesión de esta naturaleza, ¿no? Que vendrían a ser golpes o cortes, hincones y todo ello, ¿no? Muchas veces encontramos, por ejemplo, en los centros de establecimiento de nivel nacional o de nivel público, tenemos generalmente un hacinamiento en el cuanto a la ubicación de las camas de los pacientes o la silla de rueda de los pacientes en el caso de emergencia y no tenemos un adecuado flujo de transporte. Eso que provoca que muchas veces cuando estamos caminando, trasladando alguna cosa de un lugar a otro, nos golpeamos y se provoca esto una contusión, ¿no? Generalmente a veces se vuelve pues insignificante, pero es importante reportarlo, porque esto ayuda a mejorar cada vez que se quiera hacer algún tipo de mejoramiento, se tenga en consideración el trabajo del personal de enfermería, que si es que no tiene un adecuado tránsito, el trabajo puede ser insuficiente, puede ser agotador, ¿no? Y puede pues la persona lesionarse, ¿no? Eso es lo que se debería evitar. Otro punto es sobre el tema de riesgos por caída y atrapamiento. Entonces, principalmente el riesgo por caída, pues lo podemos encontrar en suelos mojados, ¿no? Generalmente el personal de enfermería es un personal bastante que siempre está en movimiento, entonces muchas veces cuando no hay una adecuada señalización respecto a la limpieza que está realizando el personal sobre los pisos o hay un derramamiento de algún líquido que no ha sido pues limpiado en su momento, puede producir accidentes del tipo de caídas, ¿no? Entonces, incluso también el tema del tipo de calzado que se utiliza, ¿no? Muchas veces el tipo de calzado es de una suela muy resbaladiza y en los centros de establecimiento de salud generalmente los pisos son lisos para que sea mucho más fácil el tema de la limpieza, pero el tipo de suela de zapato pues tiene que ser antideslizante generalmente, ¿no? Para evitar eh, resbalarse, caerse, ¿no? Si es que hay piso mojado, o se haya caído algún tipo de líquido en el piso, ¿no? No debemos evitar tener mobiliarios insuficientes o no necesarios dentro de los pasillos, porque si es que nosotros tenemos pues un piso o un sitio donde generalmente vamos a estar con alto tránsito y tenemos ahí algún mobiliario, nos podemos trompezar y también nos podemos caer y eso es un riesgo para la salud del profesional, ¿no? Por ejemplo, también si necesitamos pues eh, sacar de un estante algún insumo, algún material que se requiera para la atención del paciente, que pueden ser las sábanas, las toallas o lo que fuese. Nos subimos a una silla, si es que no tenemos una escalera adecuada o la escalera está rota o está oxidada, subimos a un mobiliario que está deteriorado, ocurre también este tipo de accidentes de caída, ¿no? Entonces, siempre hay que tener presente que este tipo de riesgos existe la normativa que habla sobre cada uno de estos riesgos laborales, ¿no? En cuanto a la infraestructura, en cuanto al equipamiento, en cuanto a la infraestructura de la zona de trabajo, tiene que cumplirse, ¿no? Entonces, nosotros como profesionales de salud también tenemos que estar en mención a ello, ¿no? Del cumplimiento de las normas de buenas prácticas y las normas de estructuras
y transporte que nosotros tengamos que hacer tiene que estar pues de acuerdo a los protocolos y las normas establecidas, ¿correcto? Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta esto porque muchas veces los accidentes de este tipo pueden llegar a inmovilizar al paciente, perdón, al profesional por muchos días, puede haber hasta fracturas, ¿no? Entonces, la estancia laboral se acorta, existe una sobredemanda para los colegas en el caso de existir constantemente este tipo de riesgos, ¿no? Por eso es importante hacer una delimitación y una evaluación diagnóstica sobre el área de trabajo donde estamos realizando o desempeñándonos. El otro riesgo es el riesgo por quemaduras, ¿no? Esto es directamente en un contacto, pues, con algún fluido inflamable, con llamas, con materiales calientes que pueden ser sólidos o líquidos. Eh, Generalmente la manipulación de los objetos o de las cosas calientes que se vayan a utilizar necesitan pues de un guantes especial, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el tema de hacer la limpieza al paciente, hay que tener pues una cubeta con agua tibia, no caliente, pero para poder hacer eso tenemos que trasladar también el agua caliente con los guantes adecuados, ¿correcto? No podemos utilizar el mismo guantes que es para la curación, para el traslado de insumos quemantes, porque es mucho más susceptible a que esto se pueda inflamar, ¿correcto? Entonces, los tipos de quemadura son del tipo térmico, eléctrico, directo por el calor, el de la forma eléctrica, ¿no? Que son con las tomacorrientes o la electricidad, en forma química, con las sustancias químicas como la lejía, y algunas sustancias por inhalación, ¿no? Como gases. Generalmente, ¿qué se recomienda hacer en el caso de las quemaduras? Es pues acudir al médico especialista, no automedicarse, no ponerse directamente cremas que no hayan sido indicadas por el especialista. Si se forma alguna pápula o un hinchazón, tampoco puedes estar pinchándola porque se puede infectar, ¿correcto? Entonces esa zona tiene que ser tratada adecuadamente. El riesgo de trabajo también por el tipo de riesgo eléctrico, ¿no? Entonces, se puede producir por una deficiente conservación de los equipos eléctricos, generalmente cuando no han tenido pues, el mantenimiento adecuado, en el tiempo adecuado, hay pues una alteración en el funcionamiento eléctrico del equipo y nosotros manipulamos y podemos ser propensos a una descarga eléctrica. Entonces, si es que nosotros no tenemos la previsión de saber si ese equipo está funcionando adecuadamente, pues no deberíamos utilizarlo, sino tener el protocolo o el manual de mantenimiento para estar con la seguridad de que ese equipo está funcionando adecuadamente. Si no, pues llamar a los especialistas para que la revisen y recién podamos dar uso. Utilizar los implementos adecuados para poder evitar este tipo de riesgo, que es pues en cuanto a infraestructura, que haya una adecuada flujo eléctrico con un pozo tierra y haya una señalización donde se encuentra el riesgo laboral, donde se encuentra, perdón, el riesgo eléctrico, que tiene que estar pues señalizado, tiene que estar delimitado en el acceso también, y tener pues nosotros la indumentaria adecuada, ¿no? Que son los zapatos antideslizantes con suela aislante para evitar que esta descarga nos pueda producir algún daño mayor, ¿correcto? Sí es importante, como recalco en este punto, que primero podamos revisar el manual de mantenimiento del equipo para recién dar uso. En el caso, si no encontramos eso, pues solicitar que lo puedan realizar y que vengan los especialistas o los encargados de la electricidad o del mantenimiento del equipo para poder dar conformidad y recién dar su uso, ¿no? Entonces, y nosotros mismos cuidarnos con el tipo de zapato adecuado para poder, primero, pues,
como en el caso anterior, no sufrir una caída ante algún fluido que esté en el piso, y en el caso de riesgo eléctrico tampoco se pueda producir daño mayor si tenemos con una suela aislante, ¿correcto? En el lugar de trabajo, el otro tipo de riesgo es por catástrofes, ¿no? Hoy en día estamos pues con una situación también alerta de que se pueda producir un sismo, un terremoto. Entonces nosotros como profesionales de la salud, sea donde sea el establecimiento que nos encontremos, también tenemos que tener la precaución de que este centro de establecimiento, cual fuese su circunstancia, tenga la señalización de traslado, de salida de emergencia, que haya pues extintores que estén con una fecha de vencimiento vigente, que haya pues una señalización y sobre la infraestructura del establecimiento, que a nosotros nos aseguren como profesionales de la salud que pues podamos a poder brindar nuestros servicios con eficiencia, calidad y seguridad, ¿no? Uno de los principios importantes de todo profesional de salud es siempre durante un siniestro, pues no abandonar a los pacientes, ¿no? Entonces, para eso también el cuidado en cuanto a la infraestructura, la señalización, tiene que ser adecuado, ¿no? Para poder proteger la vida del paciente y también nuestra vida, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de protección en cuanto a estas medidas o este riesgo por catástrofe? Principalmente que estén señalizadas las salidas de emergencia, que existan extintores en el caso de que se produzca un incendio y estos extintores tengan pues una fecha vigente y que sea pues adecuado para la magnitud del establecimiento en la que nos encontramos, ¿no? Que tengan mangueras de flujo de contra incendios, que haya hidratantes, ¿no? Líquidos, aguas para que pueda pues restablecer la salud o la descompensación de alguna persona. Vamos a recordar en cuanto al tema punto 2, ¿no? Que es el trabajo con pacientes, el otro tipo de riesgo. Ya hemos hablado en cuanto al lugar de trabajo, los riesgos respecto al lugar de trabajo. Ahora vamos a hablar de los riesgos respecto al trabajo de la atención directamente con el paciente, ¿no? Hay un síndrome que se llama el síndrome de asunción, que es cuando el profesional asume que ya conoce los riesgos, que ya conoce las posibles situaciones que podrían pasar, y es ahí donde esa pseudo confianza que uno tiene, pues quizás por los años que trabaja en el establecimiento, ¿no? O porque, o bueno, porque simplemente siente que ya sabe cuáles son los riesgos y se siente pues con esa, conformidad, ¿no? De saber que no le va a ocurrir, que no, a esa persona nunca le va a ocurrir, es cuando ocurre este síndrome de asunción de riesgos conocidos, ¿no? Que es un exceso de confianza que tiene el trabajador para ejercer o desempeñarse en su centro de trabajo. Y justamente es ahí donde ocurre mayormente, pues, los incidentes, ¿no? Los riesgos o los accidentes del personal de salud, porque esa autoconfianza que nosotros tenemos, ese exceso de confianza que se tiene al momento de hacer la labor, puede nublarnos para poder ver los riesgos alrededor. Quizás no los que ya conocemos, pero puede haber nuevos riesgos, ¿correcto? Entonces, si yo estoy trasladando al paciente en una camilla y lo he hecho pues durante 5 años, en algún momento esa camilla se puede malograr. Entonces, si yo sigo haciéndolo de la misma forma mecánica que siempre lo hacía, puede haber el riesgo de que esa camilla se pueda romper, se pueda trabar, este, yo me pueda golpear con la camilla, en fin, puede pasar bastantes riesgos que nosotros no tenemos la precaución porque ya mecanizamos el trabajo. Entonces sí es importante, dentro de todos los riesgos que existen, evitar tener el síndrome de asunción de riesgos, ¿no? Porque bueno, ya yo siempre manipulo la jeringa de esta forma, entonces nunca me ha pasado nada y lo voy a seguir haciendo. Muchas veces no
seguimos los protocolos de atención o los protocolos de manejo de residuos punzocortantes o de residuos tóxicos o de residuos químicos. Cada uno de esos productos tiene un protocolo de cómo poder manejarlos. Entonces, sí es importante que tratemos de hacer siempre nuestro trabajo en forma eficiente, ¿no? No en forma mecanizada, porque muchas veces se ha visto que los riesgos o los accidentes que han ocurrido ha sido pues por un exceso de confianza, ¿no? Por la asunción de riesgos que hemos señalado en este momento y hacemos la manipulación en forma inadecuada y es ahí donde se produce el accidente. Entonces, vamos a hablar sobre los riesgos en cuanto a la atención de enfermería con los pacientes, ¿no? Principalmente tenemos el tema de riesgo biológico. ¿Qué cosa es esto? Bueno, los riesgos biológicos son agentes materiales potencialmente peligrosos y transmisibles para las personas, ¿no? El contacto directo en la atención de un profesional de enfermería con el paciente, las secreciones, el fluido, la sangre al momento de hacer las venoclisis. Entonces, esos riesgos son los riesgos biológicos en el cual nosotros nos encontramos en contacto frecuente al momento de la atención con el paciente. Es decir, cualquier contaminante en forma química, virus, bacterias, hongos, puede pues llevarse a cabo mediante el contacto directo o indirecto si es que no tenemos la adecuada, el adecuado manejo en los protocolos de atención sobre cada paciente. Recordemos que cada paciente es independiente de acuerdo al análisis que hemos hecho inicialmente, a la información que hemos recabado del paciente y al diagnóstico y al planeamiento de trabajo que hemos realizado sobre cada uno de esos pacientes, ¿no? Entonces, como ya habíamos hablado en la clase anterior, si nosotros identificamos adecuadamente al paciente, primero lo conocemos con los datos clínicos que ya había mencionado en la clase anterior, vamos a tener nosotros la seguridad de poder hacer una planificación de tratamiento para cada paciente. ¿Correcto? Entonces, cada paciente va a tener un protocolo de atención y yo voy a tener la seguridad de poder hacer mi trabajo en forma adecuada, porque es diferente que yo pueda tratar a un paciente sin ninguna enfermedad sistémica y que está hospitalizado por una fractura, que a tratar a un paciente, por ejemplo, con TBC, multidrogoresistente, que yo tengo que tener otros protocolos de atención, como dice en cada caso, ¿no? En cada caso hay un manual de atención de enfermería para cada paciente, ¿no? Entonces tengo que tener la indumentaria adecuada, tengo que tener pues las medidas de protección necesarias, para yo evitar contaminarme, tengo que tener los guantes adecuados, ¿no? Solamente los simples o los quirúrgicos, tiene su protocolo de atención en cada caso, ¿correcto? Entonces, sí es importante que nosotros tengamos en previsión todas estas circunstancias para evitar algún tipo de riesgo biológico, ¿no? En cuanto a los riesgos biológicos, debemos tener principalmente, como dije, las barreras de cuidado, ¿no? Los métodos de barrera, perdón, las barreras que son como eh, los guantes, el uniforme completo del paciente, del profesional, ¿no? Sea con el mandil, sea con el uniforme adecuado, la mascarilla, la gorra, los lentes de protección y los calzados adecuados para poder prevenir que yo pueda tener el contacto directo con el paciente, directo en el aspecto de los fluidos, la sangre y todo lo que se necesita para la atención del paciente, ¿no? Se recomienda también que el profesional pues ya esté vacunado o se vacune contra la hepatitis A, la hepatitis B, el tétano, si es que manipulamos o nos accidentamos con un utensilio que está pues oxidado, ¿no? Y no tenemos la previsión de habernos vacunado del tétano, es importante hacer este tipo de vacunas. Eh, Hace poco se ha visto también que hay brotes en algunos
lugares donde se ha visto que hay algunas enfermedades endémicas que está teniendo rebrote, ¿no? Generalmente porque los niños no están siendo vacunados desde la primera infancia, pues sobre enfermedades que ya estaban pues extintas, ¿no? En este caso también es importante que el profesional de salud conozca su esquema de vacunación y haya sido pues vacunado contra la sarampión, rubiola, poliomielitis, meningitis, varicela, tifus y difteria, ¿no? Para que si en algún momento pues tiene contacto directo o indirecto con estos pacientes, pueda pues ya estar protegido, ¿correcto? Es uno de los principales riesgos que podríamos tener como profesionales de la salud. En cuanto también al trabajo, importante es el tema de la ergonomía, es decir, la postura al momento de realizar nuestro trabajo. Tenemos que tener en cuenta que para nosotros poder realizar un trabajo de atención directa con el paciente, tenemos que adecuar nuestra, nuestra forma de atención del paciente de acuerdo a cada circunstancia, ¿no? Si vamos por ejemplo, trasladar al paciente en una camilla, si lo vamos a trasladar en una silla de rueda, cómo tenemos que nosotros estar ergonómicamente, ¿no? Podemos estar agachados, encorvados, con los codos sobre la camilla, o sea, esas circunstancias muchas veces llevan a que nosotros realicemos una mala praxis y eso afecte a la larga nuestra salud, porque la posición ergonómica, es decir, la posición adecuada de la columna, va a permitir que los órganos mantengan su vitalidad y que los músculos, músculos esqueléticos también no se vayan a lesionar con el tiempo, ¿no? Aquí pues tenemos los factores que influyen sobre este tema de la ergonomía, es la repetición constante, es decir, hacemos la forma de trabajo en forma automática, ¿no? Siempre hacemos lo mismo, ¿no? Al momento de poner las ampollas intramusculares, nos agachamos mucho, nos doblamos, ¿no? Al momento de hacer la preparación para las venoclisis, también mantenemos una postura quizás encorvada, ¿no? Entonces, esa mala postura que tenemos en algún momento, pues, va a producir que nuestro cuerpo se pueda deteriorar y se pueda enfermar, ¿no? Cuando realizamos, por ejemplo, el transporte o el traslado o el movimiento a los pacientes, muchas veces hacemos fuerza excesiva para poder moverlo o movilizarlo, ¿no? Entonces, también hay técnicas de cómo movilizar al paciente, cómo hacer el cambiado de las sábanas en un paciente postrado. No lo vamos a cargar de toda la fuerza, sino que hay una técnica adecuada para poder hacer el cambio de las sábanas sin tener que hacer demasiada fuerza, ¿no? En cuanto a mantener constantemente posturas incómodas, como mencioné, por ejemplo, en la forma de poner las vías o al momento de hacer nuestros reportes, estamos en una postura inadecuada, ¿no? Todo eso, pues, va a afectar la salud, ¿no? Em, Dentro de la ergonomía también, bueno, tenemos la forma de las temperatura, iluminación y ruido, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante también. Eh, Recordemos en esta forma de la ergonomía del trabajo, pues recordemos que el módulo de técnicas básicas de enfermería enseña la forma correcta de la movilización de los enfermos. No es que a todos hay que, pues, tratarlos de la misma forma, ¿no? Si es una fractura del pie, pues hay que saber movilizarlo y movilizar la zona que está fracturada y movilizar las zonas viables al paciente para que pueda colaborar con el personal también, ¿no? Eh, bueno, principalmente es eso, ¿no? Y es una de las enfermedades musculoesqueléticas o el síndrome de Burnout que hoy en día se evidencia bastante en los profesionales
que brindan servicios de atención de salud, ¿no? Entonces, las posturas inadecuadas en forma constante puede llevar a la afectación en el sistema musculoesquelético. Otro riesgo que se conoce a nivel de atención con pacientes es el tema del riesgo en el centro laboral o lo que lo conocen pues como el establecimiento enfermo, ¿no? Esto se produce principalmente por la falta de ventilación en el área de trabajo y produce enfermedad en los trabajadores porque el aire está contaminado, entonces el paciente ingresa a un establecimiento donde hay virus, bacterias que están pues constantemente, ¿no? Con los pacientes entran y salen y ese espacio no ha sido pues adecuadamente eh, desinfectado, ¿no? Entonces, eh, estos espacios también se evidencia que están pues enfermos o se dice que están enfermos cuando no tiene una adecuada ventilación, cuando no hay en temperaturas elevadas, no hay un correcto flujo de aire, no hay extractores de aire, no hay aire acondicionado, no hay un adecuado, pues, está hacinado, el espacio está hacinado, tenemos quizás en un espacio, en una habitación de 3 por 3 hay 10 camillas, 10 pacientes, lo cual resulta pues inadecuado, ¿no? Entonces, eso lleva a que nosotros, en formas generales, se conozca este riesgo como un riesgo del establecimiento enfermo o del centro laboral, riesgo del centro laboral, ¿no? Entonces, principalmente, acá tenemos que evidenciar y tenemos que poner también en sobreaviso a las instancias correspondientes, como las direcciones, las jefaturas, ¿no? Que tengan en cuenta que cada establecimiento o cada área de trabajo está realizada para una cantidad adecuada de personas, ¿no? Si yo excedo eso, estoy excediendo el límite de mi capacidad funcional y también estoy excediendo la capacidad del área de trabajo donde los pacientes mismos puedan sentirse hacinados y yo no pueda tener un transporte adecuado, un traslado adecuado, un flujo de movimiento adecuado para poder realizar mi desempeño profesional y esto me limite o me ponga en riesgo con alguna de las circunstancias que estamos conversando, ¿no? El tema de golpes, el tema de cortes, el tema de caídas, todo eso pues a nivel de infecciones, de contaminación hacia el profesional, también es importante que se tenga en consideración, ¿no? Entonces sí es importante evaluar en qué circunstancia está el lugar de trabajo donde me desempeño. Un punto importante también es el tema de el riesgo psíquico que hoy en día pues se ha incrementado bastante justamente por el exceso laboral o la sobredemanda laboral que se tiene respecto a este punto como riesgo psíquico, ¿no? En trabajo en el ambiente sanitario es una carga psicológica que no siempre es soportada por el personal, por eso decíamos también en la clase anterior que el perfil del profesional de enfermería es un perfil de vocación de servicio, es un perfil que tiene que tener pues una empatía hacia el paciente para poder eh, no tener una carga excesiva emocional y esto afecta en el aspecto psicológico del profesional de salud, ¿no? Tenemos que tener el control de sentimientos, es importante aprender a compartir los sentimientos, pero no implicarnos directamente con el paciente. Eso no significa que seamos insensibles, ¿correcto? Pero sí es importante, pues, tener la libertad de poder nosotros expresar cómo nos sentimos, ¿no? Si nos sentimos estresados, cansados o tenemos alguna situación médica, acudir a donde corresponda para no cargar eso por largo tiempo, ¿no? Que eso al final afecta el estado psicológico del profesional, afecta el estado anímico, afecta el desempeño laboral, ¿no? Entonces, ¿qué puede traer como consecuencias el riesgo psíquico? El estrés laboral,
quizás consumo de algunas drogas, bueno, me duele la cabeza y voy a tomar un analgésico y constantemente estoy tomando un analgésico, pero no puedo tener la precaución de que puedo estar en un riesgo laboral, ¿correcto? Entonces, también podemos ver depresión en el profesional de salud, porque el estrés es bastante grande. Puede ocurrir depresión, neurosis, aumento de accidentes, está más tenso, más nervioso, y fatiga crónica, ¿no? Lo que le llamamos el síndrome de Burnout. Entonces, sí tener en consideración estos riesgos que afectan directamente la salud de la persona, ¿no? Tomar pues cada cierto tiempo o cuando corresponda el descanso adecuado, las vacaciones, según lo que se permite dentro del centro de trabajo, pero la reposición de la energía para volver a trabajar tiene que ser evidente, ¿no? Generalmente, si es que se trabaja en guardias nocturnas, el descanso tiene que ser mucho mayor porque ya no solamente afecta el estado físico, sino también el estado psicológico y el estado emocional. Es una de las causas más frecuentes de enfermedades psicosomáticas, el tema de realizar por mucho tiempo las guardias nocturnas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el cambio horario en nuestro cerebro afecta la funcionabilidad de muchos órganos y esto muchas veces no detectamos, sufrimos de gastritis, sufrimos de estreñimiento, sufrimos de olvido, de muchas cosas, ¿no? Que a veces no entendemos por qué suceden las cosas o estamos constantemente nerviosos. Toda esa situación es por un agotamiento o una falta de descanso, ¿no? Generalmente durante el sueño es que nosotros reponemos y hacemos descansar nuestro, nuestro cerebro y también nuestras funciones orgánicas. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta este riesgo para el personal de enfermería y en sí para todo profesional, ¿no? Sobre el tema del riesgo psíquico. Punto número 3, vamos a hablar ahora sobre los riesgos químicos y tóxicos, ¿no? Bueno, ¿qué es un riesgo químico? Un riesgo químico es aquel riesgo que es susceptible de ser producido por una exposición, una inhalación o un contacto no controlado de agentes químicos, la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. Cualquier sustancia química es capaz de producir en el organismo humano daños, ¿no? Y se puede absorber mediante la piel, mediante la inhalación, mediante contacto directo, se puede producir contactos con sustancias químicas. Hay que tener en cuenta que siempre tenemos que señalizar las zonas donde se encuentran los insumos químicos que pueden ser corrosivos o pueden ser dañinos para la salud, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas sustancias? Pues podemos nosotros tener exposición a gases, anestésicos, ¿no? Inhalatorios, por ejemplo, el óxido de etileno, al formaldehído, cuando hacemos la desinfección de los materiales, la limpieza de las superficies, ¿no? Agentes citostáticos, el hipoclorito de sodio, la lejía, los detergentes que pueden ser pues corrosivos, tóxicos a la mano o al tacto, ¿no? Entonces por eso utilizar los utensilios necesarios como los guantes, hacer el correcto manejo de estas sustancias para cada circunstancia, tener los implementos como la mascarilla, los lentes, el implemento pues de seguridad, los mandiles, para poder nosotros tener el cuidado debido sobre estas sustancias químicas y no afecten pues a nuestro organismo. Eh, Vamos a hacer, acá les presento un cuadro donde vemos cuáles son los agentes nocivos, cuáles son sus efectos y qué precauciones deberíamos tener en cuanto a los riesgos químicos y tóxicos, ¿no? Los agentes citostáticos tienen
un efecto teratogénico, carcinogénico y mutagénico, ¿no? Generalmente, estas sustancias citotóxicas lo que van a hacer es que van a dañar la estructura cuando ya entran en contacto con la piel del paciente o son inhalados, de alguna forma son inoculados, lo que van a producir es un desorden en la célula donde muchas veces eh, este proceso de lesión celular puede llevar a mutaciones de la célula y esto pueda producir pues alguna tumoración, algún tipo de cáncer, ¿no? Por eso es importante nosotros conocer el etiquetado de cada sustancia que vamos a utilizar, en qué riesgo nos encontramos, ¿correcto? ¿Qué precauciones tener en cuenta a nivel de agentes citotóxicos? Es usar guantes, usar las mascarillas, usar las batas desechables para que no se pueda quedar contaminada la sustancia directamente en nuestra ropa, utilizar gafas cuando se está manipulando. En cuanto a agentes como gases anestésicos o el alotano, el óxido nitroso, ¿qué es lo que va a producir en las personas? Cefaleas, dolor de cabeza. Si es que la persona está embarazada, puede producir alguna alteración a nivel del feto, infertilidad, si es que es por mucho tiempo el contacto con gases inhalatorios, alteraciones hepáticas, alteraciones renales, náuseas, bueno, hay casos de incidencia de linfomas y leucemias, ¿no? Por la excesiva contaminación con estos gases. ¿Qué precauciones hay que tener en cuenta? Pues evitar, ¿no? Bueno, hacer la eliminación al exterior de los gases residuales, es decir, tener un adecuado flujo de ventilación en el área del trabajo. Control de la concentración del ambiente, tiene que haber pues eh, sustancias esas sustancias puedan liberarse de la zona de trabajo, ¿no? Utilizar buenos sistemas de ventilación, puede ser pues los aires acondicionados y todo eso. Y el control de fugas, ¿no? De estas máquinas expendedoras de los anestésicos, hacerle mantenimiento y el control para evitar que tengan pues fuga y esto pueda afectar a la condición del profesional que lo esté manipulando. Otro agente es el óxido de etileno, tiene efectos carcinógenos, mutagénicos, irritación sobre la piel y las mucosas. Esto hay que tener la precaución de hacer el mantenimiento adecuado del horno, hacer la ventilación adecuada del área, usar los sistemas de detección de fugas. Y otro agente importante es el formaldehído, que produce irritación a nivel de los ojos, dermatitis, erupciones, quemaduras y algunos tumores en las vías respiratorias cuando son inhalados, ¿no? ¿Qué precauciones hay que tener en cuenta? Principalmente la ventilación del área de trabajo, mantener los envases eh, abiertos el menor tiempo posible y reducir el tiempo de exposición, ¿no? No podemos estar constantemente exponiéndonos a esta sustancia porque puede ser muy corrosivo para la piel. Otro agente de mayor uso, de mayor frecuencia, es los desinfectantes, los detergentes y las lejías, el hipoclorito. Estos van a tener efectos nocivos, principalmente como la dermatitis, las alergias, la irritación de las vías respiratorias, eh, y cómo vamos a prevenirlo, principalmente emplear los productos a su dosis adecuada, ¿no? No podemos hacer un uso inadecuado de estas sustancias, es decir, no podemos, pues, sobreexcedernos de poder utilizar demasiadas veces o en demasiadas cantidades, por ejemplo, la lejía
o los desinfectantes, utilizarlos pues como el alcohol en gel, ¿no? Utilizarlo, el alcohol al 96%, utilizarlo en forma constante o utilizarlo en una exposición muy excesiva, ¿no? O frecuentemente estar utilizando estas sustancias, ¿no? Entonces, ese uso inadecuado puede llevar a que nosotros tengamos esos efectos nocivos sobre las vías respiratorias, ¿no? Pues, la constante desinfección, a veces estamos respirando constantemente el, los desinfectantes, eso puede llevar a irritación de toda la vía aérea de la persona si es que no estamos utilizando pues los implementos de seguridad, ¿no? Que son las mascarillas y los lentes. Evitar el contacto directo con la piel. Para eso es necesario que cuando utilicemos estas sustancias tengamos pues el guantes, ¿no? El guante es un guantes especial, no es el guantes de látex, es un guantes un tanto más grueso para poder evitar que estos se puedan corroer o se puedan quemar, ¿no? Porque también el hipoclorito es bastante fuerte y puede quemar, el guantes simple lo puede quemar, ¿no? Entonces podemos tener una irritación mayor. Y evitar respirar los vapores ya utilizando pues las mascarillas y todo ello. Acá vemos pues la identificación de los productos químicos para poder nosotros identificar cuál es la marca que contiene y qué efectos producen, ¿no? Principalmente vamos a ver algunos productos que tienen esta marca que indican que tiene o que presenta eh, al contacto directo una irritación cutánea, ¿correcto? Líquidos inflamables, también tenemos el etiquetado de esta manera, riesgo para la aspiración de algunos gases inhalatorios. Estos etiquetados se encuentran pues siempre en los productos y es importante conocerlos, leerlos, revisarlos antes de la manipulación de los productos. Sí es importante leer siempre el etiquetado o en la caja principal del equipo y tener la capacitación constante sobre cada uno de los productos que se utilizan. Eh, en cuanto a los productos químicos, tenemos que tener en cuenta estos etiquetados donde se evidencia cuándo es un producto tóxico, cuándo es un producto irritante, en qué casos el producto puede llegar a ser explosivo o inflamable, ¿no? O corrosivo. Entonces hay que tener en cuenta cada uno de estos etiquetados al momento de la manipulación, al inicio, ¿no? Antes de hacer la manipulación de cada una de las sustancias que nos toque, pues, utilizar durante nuestra práctica profesional, ¿no? Entonces vamos a hacer acá un repaso sobre el tema de los riesgos en el lugar de trabajo. Tenemos pues que estos riesgos a nivel de trabajo pueden ser por golpes, cortes, caídas, atrapamientos, ¿no? Cuando nos quedamos atrapados en el ascensor o en eh, alguna habitación donde no, la chapa no funciona, entonces hay que tener ese tipo de riesgos, ¿no? Sobre el tema de quemaduras, sobre el tema de la electrocución y sobre el tema de catástrofes. Todo eso es a nivel de los riesgos en el lugar de trabajo. Sobre la consideración sobre las catástrofes principalmente es que la persona, todo profesional, tiene que tener una formación en cuanto a la forma adecuada de evacuación o de manejo en cuanto a circunstancias como incendios, sismos, terremotos, ¿correcto? Tener los elementos necesarios de protección, sea pues el uniforme adecuado, tener el zapato que tenga pues aislante, ¿no? El tema de poder tener los lentes para evitar algún tipo de lesión directa en los ojos
el tema de la prevención contra incendios, tener las señaléticas, dónde es el flujo de traslado, cuáles son las salidas de emergencia, cuáles son, dónde se encuentra el riesgo eléctrico, dónde se encuentra eh, los extintores, ¿no? En el caso de incendios, o sea, tener siempre en el área de trabajo este tipo de precauciones, ¿correcto? En cuanto a catástrofes, ya hemos mencionado los tres puntos importantes. En cuanto a los riesgos del trabajo con el paciente, podemos tener en consideración principalmente los riesgos biológicos y para ello hay que tener la medida de protección eh, que son las barreras físicas, que es el adecuado mandil, la indumentaria, tener los guantes, tener la mascarilla, los lentes, la gorra, porque muchas de las sustancias, bacterias, virus también se pueden impregnar en el cabello. Y esto vamos a casa y producimos una contaminación cruzada, ¿correcto? Entonces es importante utilizar las gorras, sujetarse el cabello adecuadamente, utilizar los lentes y los guantes. En cuanto al tema de trabajo, también hemos visto sobre la ergonomía de trabajo, mantener una postura adecuada en cada una de las formas de trabajo que vamos a realizar, no realizar un esfuerzo excesivo eh, y realizar pues los movimientos adecuados, ¿no? Tener en cuenta qué significa el edificio enfermo o la zona de trabajo que esté enfermo, que no tenga la adecuada ventilación, que no tenga el adecuado flujo de, de tránsito para nosotros poder hacer el desempeño y sobre el riesgo psíquico también, ¿verdad? Ya todas las circunstancias, el estrés laboral que tiene cada profesional, es necesario que nosotros lo tengamos en consideración. Y hemos visto también sobre los riesgos químicos y los riesgos tóxicos. Acá principalmente pues hemos señalado los gases anestésicos, el óxido de etileno, el formaldehído, los agentes citostáticos cuando manipulamos, por ejemplo, en pacientes oncológicos, ¿no? Hay que tener en consideración que cada uno de los productos tiene un adecuado etiquetado y hay que interpretarlo cada uno en la circunstancia en que se nos presenta, ¿no? El riesgo también por agentes como desinfectantes, detergentes, hipocloritos, también realizarlo según la guía, según el manual de atención o de manejo de ese tipo de sustancias, ¿correcto? Bien, hasta acá nos vamos a quedar el día de hoy, ¿correcto? Vamos a ver, ¿tienen alguna consulta?